La gente por lo general está buscando los beneficios que Dios le puede otorgar a una persona, pero muchas veces a la gente le complican las demandas que Dios tiene para el ser humano. Y no solamente estoy hablando de gente que no ha conocido a Dios, porque este mensaje no lo estamos predicando en el viernes de evangelismo. Este mensaje lo estamos predicando en la iglesia. Cada uno de nosotros en algún momento tendrá serios problemas con lo que significa obedecer a Dios. Cada uno de nosotros en algún momento específico, determinado, nos va a complicar este asunto de obedecer a Dios. Y cuando la Biblia nos muestra o nos habla de Dios y de aquellos que son sus siervos, el siervo por naturaleza tiene que obedecer a su Señor. Y si Dios es nuestro Señor, nuestro amo, nuestro Curios, ¿cuánto dicen amén a eso? Nuestro Quirios, el Señor, nosotros le debemos a Él obediencia. Hay un personaje en la escritura que es conocido bajo el nombre Naamán. Naamán era un hombre que tenía prestigio. Naamán era un hombre muy conocido. Naamán era un hombre que era prácticamente un héroe de guerra en su nación. Era un hombre valeroso en extremo. No solamente era valeroso, sino más bien era valeroso en extremo. Porque hay gente que es valiente, pero hay gente que se pasan de tanta valentía. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es como la gente que se esfuerza. O hay gente que se esfuerza y hay gente que se esfuerza demasiado. Hay gente que constantemente se están metiendo autopresión para poder llegar más lejos, para poder avanzar, para poder lograr algún objetivo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y este hombre llamado Naamán era un hombre conocido y reconocido en su nación, en su pueblo. La Biblia señala que este hombre era vigoroso y valeroso en extremo, en demasía. Era un hombre condecorado. Era un hombre nombrado. Me imagino que los soldados más jóvenes tenían como referente a Naamán. Todos querían ser como Naamán, porque Naamán era un hombre vigoroso. Y no solamente eso, era un hombre valeroso en extremo. Pero mi abuelita enseñaba que la palabra pero elimina todo lo anterior. La Biblia dice que Naamán era un hombre vigoroso y valeroso en extremo, pero era leproso. Pero era leproso. Tenía tremendas cualidades, características impresionantes para cualquier hombre y mujer en esta tierra, pero era leproso. Hasta que en una oportunidad, una mujer que hacía las labores en la casa, que era conocedora de Dios. Todo aquel que ha conocido a Cristo tiene que ocuparse y preocuparse de abrir su boca cuando sea necesario. ¿Para qué? Para predicarle a aquellos que no conocen esta verdad, para anunciar a Jesucristo. Y esta mujer hacía las labores en la casa de Naamán. Probablemente esta mujer le lavaba la ropa a este hombre. Y quizás llevaba mucho tiempo observando las manchas de sangre, de pus, de este hombre vigoroso y valeroso. Lo que pasa es que este hombre era leproso. Tenía una lepra que se lo estaba comiendo. Era vigoroso, era valeroso, pero tenía encima una lepra que lo estaba destruyendo. Y esta mujer llegó un momento preciso en el cual abre su boca y testifica del poder de Dios. Todos nosotros en algún momento determinado tendremos que abrir nuestra boca para testificar del poder, de las maravillas, de los portentos que nuestro Dios puede hacer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y esta mujer abre su boca y le dice: yo conozco a un Dios todopoderoso. En mi tierra hay un profeta de Dios. Si mi señor Naamán fuese donde el profeta Eliseo, le aseguro que esa lepra desaparecerá de su cuerpo, de su piel. ¿Y qué es lo que vemos en la Biblia? Vemos a un Naamán
que anhelaba un milagro de Dios. A tal punto que la Biblia señala que Naamán se armó de las mejores posesiones, riquezas. Llevó algunas cosas para poder llevarles como presente a este hombre llamado Eliseo. Y este hombre Naamán va con cierta gente que lo acompaña, llevaba los tesoros, llevaba algunos presentes. Y cuando llega a la puerta de Eliseo, Eliseo le manda un mensaje. Me parece escuchar a Eliseo decir: este hombre viene buscando un milagro, pero necesito que le digan a este hombre que de la misma manera como él busca un milagro, Dios está buscando de él obediencia. Adora lo que Cristo está aquí. De la misma manera como Naamán ha venido a buscar un milagro, vayan y díganle que Dios está buscando de Naamán obediencia. Porque hay gente que quiere milagros sin obediencia. Y cuando vamos a la Biblia, los grandes milagros, señales, portentos, maravillas, ocurrieron en aquellos que obedecieron. Dios está buscando gente que obedezca. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios está buscando gente que obedezca. Y Naamán venía emocionado. ¿Quién no se va a emocionar sabiendo que en breves minutos más un milagro impactará su vida? El problema es que Naamán se encontró con un desafío. El desafío a obedecer. Repito lo que dije al principio: a todos nosotros en algún momento determinado nos va a complicar la existencia este asunto de obedecer. Hay momentos en los cuales es muy fácil obedecer, y hay momentos en los cuales es muy fácil y sencillo desobedecer a nuestro Dios. Pero si hay algo que Dios está buscando en nosotros, en usted, en mí, en todos nosotros, es obediencia. Dios está buscando en nosotros obediencia. Y la Biblia señala que Naamán, cuando recibe el mensaje del asistente del profeta Eliseo, Naamán se enoja, se molesta. Porque hay momentos en los cuales el obedecer a Dios se convertirá en una molestia. ¿Le ha pasado alguna vez? En algún área, quizás en el servicio. Necesito que alguien venga a hacer aseo, por ejemplo. Y hay momentos en los cuales la persona dice amén, qué bendición, aleluya. Y hay momentos en los cuales la gente no dice qué bendición y tampoco dice aleluya. Hay momentos en los cuales nos es muy fácil obedecer, y hay momentos en los cuales nos es muy fácil desobedecer. Todos nosotros en algún momento nos veremos enfrentados y confrontados con este asunto. Pero Dios está buscando gente que obedezca. Dios está buscando gente que obedezca. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y Naamán anhelaba un milagro sin obedecer a las instrucciones de Dios. Cada vez que este profeta abría su boca, era Dios hablándole al ser humano. Y Naamán dice: pero ¿cómo es posible que este profeta me mande al río Jordán para que me bañe? Porque la instrucción del profeta fue esa. Si necesitas un milagro, necesito que obedezcan lo siguiente: anda al río Jordán y lávate, báñate 7 veces. Ni siquiera una, 7. Tanta suciedad tenía este hombre, Dios mío. Anda y lávate 7 veces. Mire, hay cosas que muchas veces nosotros podemos querer analizarlas con nuestra cabeza o cabezota. Y por más que las analicemos, no tienen quizás razón. No tienen quizás razón de ser. Pero qué tremendo es cuando nosotros, a pesar de que hay cosas que no comprendemos, situaciones que podamos estar viviendo que no sabemos por qué están aconteciendo, qué tremendo es cuando nosotros en esa específica situación y circunstancia, nosotros sencillamente obedecemos. Y este hombre Naamán fue desafiado. Si quieres un milagro, necesitas obedecer primero.
Necesitas un milagro, entonces tienes que comenzar a obedecer. Y este hombre llamado Naamán, mire, lo tuvieron que convencer. Porque este hombre se dio la vuelta para irse a su casa. Porque hay momentos en los cuales, repito, no es tan sencillo obedecer. Adora lo que Cristo está aquí. De hecho, se suele usar el siguiente término: cuando alguien, por ejemplo, corre para allá, corre para acá, está en todos los cultos. El que es más antiguo dice: lo que pasa es que ese hermano está en el primer amor, haciendo referencia a que ese hermano viejo, Dios bendiga a los viejos, y a las viejas, haciendo referencia a que ese hermano viejo hace rato que se le fue el primer amor. Y esto no se trata de primer amor, esto se trata de estar conectado con Dios. Cuando un hombre está conectado con Dios, cuando una mujer está conectada con Dios, qué fácil, qué sencillo será obedecer a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que lo convencieron. Le dijeron: no, piénsalo bien, Naamán. ¿En qué te va a afectar que te sumerja 7 veces en el Jordán? Es que Dios es experto en desinflar a aquellos que se inflan. Una cosa es humillarse y otra cosa es que te humillen. Todos nosotros tenemos que procurar humillarnos voluntariamente bajo la poderosa mano de Dios. Porque cuando Dios humilla a alguien, eso sí que es vergonzoso. Adóralo, que eso no estaba en el sermón, en el bosquejo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta noche? La Biblia dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y este hombre, quizás como era tan aplaudido, tan felicitado, tan honrado, la gente decía: ahí viene Naamán. Oh my God. Entonces era mucho aplauso, mucha gloria para tan poco hombre. Y este hombre guardaba un secreto: tenía lepra. Este hombre tenía lepra. Este hombre se estaba pudriendo por dentro. Yo no sé cuál era la vestimenta de este hombre, pero a mí me parece ver a un hombre vestido hasta aquí, hasta el cuello. De aquí para arriba, íntegro. De aquí para abajo, pudriéndose. Impresionante. La pus le brotaba por diferentes lugares, pero él se cubría todo eso, hasta que llegó un momento en el cual decidió ir a la casa del profeta. Y allí estaba este hombre, y este hombre lo desafió con su realidad. Número 1, lo desinfló, porque tenía mucho orgullo este hombre. La gente tiene que aprender a obedecer primero para que Dios pueda hacer grandes cosas. ¿Cuántos dicen amén a eso? De hecho, el apóstol Pablo, cuando cuenta su experiencia, su testimonio, este hombre dice, relata, él expresa y dice que él no fue rebelde a la visión. No se rebeló, es decir, obedeció. Imagínese el nivel que el apóstol Pablo alcanzó en su vida cristiana, en su vida espiritual. Pero para eso es necesario ser obediente. Cada vez que Dios nos hable, hay que ajustar lo que sea. Hay que comenzar a ajustar nuestra vida espiritual, porque Dios está buscando obediencia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y usted conoce muy bien la historia. Este hombre sencillamente obedeció a la palabra del profeta y se sumergió 7 veces. Y a la 7ª vez su lepra desapareció de él. Es decir, que hay beneficios en la obediencia. Tenemos que aprender a obedecer. Adora lo que Cristo está aquí. Hay que aprender a obedecer a la palabra de Dios. Dios está buscando gente obediente. Hay un hombre en la escritura que es conocido bajo el nombre Abraham. Y en Hebreos capítulo 11 verso 8 nos habla sobre la obediencia que tuvo Abraham.
Hebreos 11:8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Mire qué extraordinario eso. El problema es lo que viene después del punto y coma. Dice: y salió sin saber a dónde iba. Mire qué impresionante eso. Es decir, que la obediencia no está sujeta a condiciones. Porque muchas veces la gente está dispuesta a obedecer a Dios siempre y cuando Dios nos hable claramente de las condiciones. Pero este hombre llamado Abraham sencillamente recibió el mensaje de Dios, recibió el llamado de Dios. Dios le dice: sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. No se le había mostrado. Primero sales y yo te muestro. Impresionante. Primero sale, mira, deja todo y yo en el camino te voy a mostrar. Y a la hora que yo quiera. Pero este hombre obedeció. ¿Estamos dispuestos a obedecer de esa manera? Sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. No te la muestro ahora, te la voy a mostrar después. ¿Estás dispuesto a obedecer? Y Abraham dijo: amén, no hay problema, y dejó todo y siguió al Señor. Eso se llama obediencia. Hebreos capítulo 11 verso 8, la Biblia dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Eso se llama obediencia. Obediencia. Yo no sé lo que va a hacer Dios, pero estoy seguro que todo lo que venga de la mano de Dios es bueno. Todo lo que venga de la mano de Dios es bueno. Todo lo que Dios tiene planeado para mi vida es bueno. Todo lo que Dios va a hacer conmigo es bueno. Solamente me resta y nos resta obedecer a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Muchas veces podemos llegar a pensar, y estoy seguro que le ha pasado, porque a mí me ha pasado. Quizás a usted no. A mí me ha pasado que muchas veces uno piensa sobre ciertas cosas: ¿obedezco en esta área o no obedezco? De hecho, a veces pensamos que es mejor. Dios mío. De hecho, a veces pensamos que es mejor desobedecer para evitarnos un problema, siendo que en realidad es todo lo contrario. Cuando uno obedece a Dios, se evita grandes problemas. Los problemas vienen a causa de la desobediencia. Si no, preguntémosle a Jonás. La Biblia señala que Dios le entrega una palabra a Jonás y le dice: Jonás, ve a Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? Jonás fue a Tarsis. Jonás fue a Tarsis porque tenía problemas con Nínive. Entonces Jonás dijo: para evitarme el problema, voy a ir en otra dirección. El problema es que cuando Jonás toma una dirección diferente, allí comenzaron los problemas para este hombre. La Biblia dice que cuando este hombre escapó en un barco, y me llama la atención eso, que este hombre sencillamente se esconde y se acuesta a dormir. Quizás este hombre realmente estaba cansado, estresado, amargado, o sencillamente quería olvidarse por un momento. Porque cuando la gente está pasando por problemas, una de sus vías de escape es el dormir, para borrarse por un momento. Dios mío. Y este hombre se acostó a dormir, a ver si despertaba en el puerto seguro. Y la Biblia señala que en medio de ese barco, cuando Jonás estaba en esa condición, se levantó una tormenta. Ahí comenzaron los problemas. Los problemas nunca van a acontecer en nuestra vida por causa de nuestra obediencia, sino más bien por causa de nuestra desobediencia. Y usted conoce muy bien la historia. Este hombre, la gente del barco lo despertó y le dice: despiértate, dormilón.
¿Acaso no te das cuenta que estamos a punto de morirnos en este lugar? Hay una tormenta terrible que amenaza con destruirnos a todos. Despiértate, levántate y clama a tu Dios. Y algo aconteció, yo no sé si le vieron la cara, la ropa, no sé, algo. Como que lo encontraron un tanto extraño. Este hombre es diferente. Y lo empezaron a interrogar. Porque ellos se dieron cuenta que desde que ese hombre se subió al barco comenzaron los problemas. Por eso que no hay que juntarse con gente desobediente. Porque cuando un hombre se junta con gente desobediente, vas a comenzar a ser salpicado por los problemas de ese desobediente. De hecho, la Biblia señala que la gente tuvieron que comenzar a botar los enseres, no sé, el arroz, el trigo, viendo la forma de que la nave no sucumbiese. Pero se dieron cuenta que el problema no estaba en los enseres que llevaban, el problema estaba en un hombrecito que estaba ahí oculto. Quizás Jonás, en un momento de sinceridad, este hombre dijo: bueno, voy a decir la verdad. Total, cuando yo les diga que soy un siervo de Dios, esta gente va a tener compasión de mí, me van a comprender, van a dar vuelta a la nave y vamos a llegar a la orilla del mar. Y este hombre se sincera con los marineros, hombres del barco, y le dice: lo que pasa es que yo soy profeta de Jehová y soy desobediente. Estoy en estado de desobediencia. Me parece ver a Jonás sonriéndole a la gente, y de repente, en un abrir y cerrar de ojos, todos los marineros toman a Jonás y lo lanzan por la borda. Y se fue el profeta. Y se acabó el problema. Y la Biblia señala que Dios había preparado un gran pez. Algunos dicen que era una ballena. La verdad es que la Biblia no dice que era una ballena. A lo mejor era una ballena. Yo lo único que puedo entender y comprender y dar gracia es que menos mal que esa ballena estaba en ayuno. Yo pienso que esa ballena en esa mañana quizás se despertó muy temprano y presentó ayuno. Dijo: Señor, las cosas no están muy buenas aquí en el mar. Hay un gobierno comunista. Así que voy a ayunar para que la provisión llegue a mi vida. Y de repente la ballena iba nadando muy feliz y le entra en la boca un profeta. Menos mal que la ballena estaba en ayuno, porque a la hora que mastica el profeta, paté de profeta. Y la Biblia señala, usted conoce muy bien la historia. Sencillamente Dios envía a esta ballena o a este pez grande. No se sabe si era una ballena. Dios sencillamente le da una orden a este pez grande, gigante, para que escupa a Jonás. Y cuando este hombre aprende la lección, se da cuenta del valor que tiene la obediencia. Vale la pena obedecer a Dios. ¿Cuánto dicen amén a eso? Vale la pena obedecer a Dios. Los grandes problemas de nuestra vida no son porque sí, sino más bien por causa de nuestra desobediencia. Dios está buscando gente obediente. De hecho, cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que Dios deposita dones y talentos en aquellos que son obedientes. Mire qué interesante eso. Dios deposita dones y talentos, cualidades sobrenaturales en aquellos que son obedientes. Dios trata con aquellos que son obedientes. Dios no puede tratar con aquellos que son desobedientes. Dios trata con aquellos que son obedientes. ¿Cuánto dicen amén a eso? El apóstol Juan estaba en la isla de Patmos, expatriado, desterrado, y de repente, mientras Juan oraba, viene la voz del Señor, una voz como de trompeta, una voz con autoridad, que le habla a Juan a su espalda y le dice: Juan, no temas, yo soy el que estuve muerto, pero ahora vivo. Y el Señor le sigue hablando con voz de autoridad y le dice: necesito que escribas todo lo que yo te voy a decir y lo envíes a las 7 iglesias de Asia. Mire qué interesante eso. Hay revelaciones, hay manifestaciones, hay tratos que Dios no se los puede otorgar a cualquier persona, porque Dios trabaja con aquellos que son obedientes.
Imagínese la responsabilidad que Dios coloca en el corazón de este hombre llamado Juan. Dios coloca la responsabilidad de transmitir esta palabra profética a las 7 iglesias de Asia. Es decir, que Juan, saliendo de ese periodo de prueba, tenía que llegar iglesia por iglesia, tocar la puerta, pararse, hablar con el pastor y decirle: traje una palabra de parte de Dios. Traje un mensaje de parte de Dios para toda la iglesia. Repito, Dios no puede entregarle dones, cualidades, talentos, capacidades a gente desobediente. Dios le entrega dones, capacidades, talentos a gente que está en un estado de obediencia. Adora lo que Cristo está aquí. Y sin lugar a dudas, las 7 iglesias le abrieron la puerta a Juan para que pudiese entregar el mensaje, porque Juan tenía testimonio. Juan era un hombre conocido como un hombre obediente a la palabra. Dios está buscando gente que sea obediente. Hay una palabra en Romanos capítulo 16 verso 19. Dice: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Mire qué interesante eso. Repito, Romanos capítulo 16 verso 19 dice: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo por vosotros, dice Pablo. Es decir, que la obediencia es notoria. Cuando alguien es obediente se nota. Y cuando alguien es desobediente también se nota. Pablo dice en Romanos capítulo 16 verso 19: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo por vosotros. Eso significa que tu obediencia, mi obediencia, es notoria delante de Dios y delante de los hombres. Repito, Dios no puede trabajar con gente desobediente. Dios no puede trabajar con gente desobediente. Dios trabaja con gente obediente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios está buscando gente que sea obediente. El pueblo de Israel, por ejemplo, se acostumbró a presentar sacrificios delante de Dios. El asunto es que los sacrificios no siempre representaban de manera íntegra la intención o el corazón de aquel que estaba realizando ese sacrificio. Y el Señor les habla en 1 de Samuel capítulo 15 verso 22. Y dice así: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, porque los sacrificios muestran lo que yo puedo hacer, pero la obediencia muestra lo que yo soy. Los sacrificios pueden mostrar lo que yo hago, lo que yo puedo hacer, pero la obediencia es diferente, porque la obediencia mostrará lo que yo soy en realidad. Cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que Jesucristo es el referente de obediencia. Jesús estaba a punto de ser llevado a la cruz del Calvario y el Señor ora al Padre y le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pásala. Si es posible, quita de mí esta copa. Si es posible que yo no pueda beber esta copa que estoy a punto de beber, que pase de mí, Señor. Y Jesucristo en su oración se responde a sí mismo y dice: pero Señor, no se haga como yo quiera, sino como tú quieres.
No se haga como yo quiera, sino como tú quieres. Jesucristo nos está hablando del poder que tiene la obediencia. Si hay algo que Dios está buscando, es gente obediente. Es gente obediente. De hecho, la Biblia señala en Filipenses capítulo 2 verso 8, hablando sobre el sacrificio de Jesucristo, dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte, y muerte de cruz. Alguien podría preguntar: pastor, ¿y hasta cuándo más o menos yo tengo que obedecer? Tienes que obedecer, tengo que obedecer, tenemos que obedecer de la misma manera como obedeció Cristo. Cristo obedeció hasta la muerte. Jesucristo obedeció hasta la muerte. Y hay algo que me llama la atención en Hebreos capítulo 5 verso 8. Y es que esta palabra nos enseña que la obediencia se aprende. Porque alguien podría decir: pastor, yo no tengo el don de la obediencia. Ese don no existe. La obediencia se aprende. Hebreos capítulo 5 verso 8 nos habla de Jesucristo y dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Mire qué impresionante eso. El problema es que muchas veces no estamos dispuestos a padecer. No estamos dispuestos a experimentar ciertas cosas. De hecho, Dios constantemente nos desafía a confiar y a creer en Él. Hay situaciones complejas que nos gustaría escapar de ellas. Pero a Dios sencillamente le place, le da la gana de colocarnos ahí para que nosotros podamos aprender obediencia. Dios está buscando una iglesia que sea obediente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios está buscando un pueblo que sea obediente. ¿Cuántos dicen amén? Siempre hay algo que querrá estorbar nuestra obediencia. Pablo dice en Gálatas capítulo 5 verso 7: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Es decir, que hay momentos en los cuales nosotros queremos obedecer, pero hay algo que nos impide el obedecer a Dios. Y eso lo conocemos todos nosotros. Todos nosotros los que estamos aquí somos un mundo aparte. Todos tenemos diferentes debilidades, problemáticas. Tenemos familias diferentes. Todos. Y hay cosas que muchas veces nos impiden obedecer a Dios. Y Pablo reprende a la iglesia, la exhorta, le hace un llamado de atención en Gálatas 5:7 y les dice: ustedes corrían bien. Yo necesito que ustedes respondan a este interrogante, porque ustedes antes corrían bien. Y la pregunta es: ¿quién los estorbó para no obedecer a la verdad? Repito, siempre habrá algo que querrá estorbar nuestra obediencia. De hecho, cuando Jesucristo comisiona a los discípulos, Jesucristo los envía a predicar la palabra. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Y qué hicieron los discípulos? Fueron por todo el mundo y predicaron el evangelio a toda criatura. Pero mientras ellos obedecieron a Dios, se levantó una oposición. ¿Para qué? Una oposición que buscaba impedir que los discípulos obedecieran a la palabra. Esto no es nuevo, esto no es novedad. Constantemente en nuestra vida, en el trabajo, allá afuera, donde sea, en la casa, en la familia, algo va a ocurrir para poder provocar que nosotros no obedezcamos a Dios. Si hay algo que Dios está buscando, es nuestra obediencia. Si hay algo que Dios está buscando, en nuestra obediencia. Si hay algo que Dios está buscando, en nuestra obediencia. Y la Biblia señala, según la palabra que hemos leído en esta tarde, que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, llevó a Jesucristo al desierto. Mire qué extraordinario eso. El Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto, a un lugar solitario. No fue el diablo, fue el Espíritu de Dios.
que lo llevó a un lugar desierto, un lugar donde no había nada. Y Jesucristo comenzó a ayunar, comenzó a derramar su alma. 40 días de ayuno. Y la Biblia señala que Jesucristo en el día 40 sintió hambre. Y se presenta a Satanás, el diablo, y le habla a Jesús. Y le dice, mire, lo confronta con su ego. Porque todos nosotros tenemos ego. ¿Qué es el ego? Es el yo. El yo. Yo opino. Yo pienso. Yo creo. Con su ego. Y le dice, si verdaderamente eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Mire, si Jesús hubiese actuado como podría haber actuado quizás cualquiera de nosotros, dije quizás cualquiera de nosotros, cualquier mortal de esta tierra, quizás Jesús se hubiese ofuscado por un momento y le hubiese dicho a Satanás, ¿qué te crees tú que vienes a cuestionar lo que yo soy? Para que veas quién soy yo, piedra, conviértete en pan. Pero Jesucristo no hace eso. Porque Jesucristo no tenía problemas de identidad. Cada uno de nosotros tiene que tener claro quién es en Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? No tenemos que demostrarle nada a nadie. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Y Jesucristo le responde. Jesucristo le responde a Satanás, el diablo, y le dice, vete, Satanás. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vete, Satanás, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Parece una sugerencia muy buena la que le hace el diablo. Le dice, Jesús, ¿tienes hambre? ¿Cuál es el problema? Con que tú conviertas una piedra en pan. El problema no era el pan. El problema era que Jesús nunca podía obedecer a Satanás, el diablo. De la misma manera como nosotros no podemos en ningún momento obedecer a Satanás, el diablo. No importa la sugerencia que él haga, por muy atractiva que sea, nosotros reprendemos al diablo y también el perfume del diablo. ¿Por qué digo eso? Porque a veces hay cosas que nosotros las reprendemos, pero hay cosas que tienen olor a diablo y las dejamos ahí. Tenemos que acostumbrarnos a reprender al diablo y también su perfume. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Y Jesucristo le dice a Satanás, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras, Cristo le está diciendo, mi bendición no proviene de esta tierra. Mi bendición proviene de mi obediencia al Padre. Porque los graves problemas, los grandes problemas ocurren en nuestra vida cuando nosotros desobedecemos a Dios. Los grandes problemas ocurren en nuestra vida, repito, cuando nosotros desobedecemos a Dios. Y hay áreas en las cuales nosotros sabemos muy bien que estamos en un estado de desobediencia. Y eso lo sabe usted, eso lo sé yo. En un estado de desobediencia. Desobediencia, que es sinónimo de rebeldía. En un estado de desobediencia. Y si hay algo que Dios está buscando, es obediencia. Hay cosas que no funcionan en nuestra vida y no van a funcionar hasta que obedezcamos. ¿Escuchó eso? Hay cosas que no funcionan en nuestra vida y que tampoco van a funcionar hasta que obedezcamos. ¿En qué área estamos desobedeciendo? ¿En qué área estamos lejos de la voluntad de Dios? ¿En qué área? Hay que pensar por un momento. Pero Dios está buscando de nosotros que seamos obedientes. Hay gente que muchas veces se predica la palabra y la resisten.
¿Cómo se llama eso? Desobediencia. Y nos hemos habituado a resistir ciertos mensajes. Y eso es grave. Eso es grave. Eso no es algo bueno. Es que es un culto así. El otro culto va a estar mejor para mí. No puede ser que haya un culto que te amargue el alma. Porque se habló justo de esa área en la cual estás en la postura de desobediencia. ¿Por qué Dios nos habla de manera tan clara muchas veces? ¿Por qué Dios nos habla al corazón? ¿Por qué Dios muchas veces nos habla de manera tan literal, tan clara, según lo que estamos viviendo? Sencillamente porque Dios quiere que salgamos de la desobediencia. Porque Dios está buscando gente obediente. De hecho hay gente, hay cristianos que se han acostumbrado a decir no hay problema, me arrepiento y después vemos qué hacemos. Hay un predicador muy grande que predica sobre la misericordia. Ese predicador se llama Satanás. A Satanás le encanta el mensaje de la misericordia. Le predica a todos los cristianos, dice no te preocupes, no es tan grave. Recuerda que Dios es grande en misericordia. ¿Cuál es el problema? Tú puedes pecar ahora y te arrepientes después. Peca. Dale. Recuerda que Dios es grande en misericordia. El predicador más grande de la misericordia es Satanás, el diablo. Por eso que hay gente que después no puede salir de un hoyo. Hay gente que su vida está hundida en un hoyo. No pueden salir de ahí. Pero Dios en esta noche tiene el poder de sacarte de ahí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Recuerda la experiencia de Naamán. Naamán se estaba pudriendo, pero este hombre fue convencido. Quiera Dios en esta noche que la palabra te convenza. Este hombre fue convencido y dijo no, mejor voy a obedecer a la palabra de Dios. Y usted conoce la historia. Naamán quedó limpio. ¿Por qué? Por causa de la obediencia. Dios está buscando gente que sea obediente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios está buscando gente que sea obediente. Si Satanás el diablo tentó a Jesús para que él desobedeciera, es que Satanás el diablo conoce muy bien el poder que tiene la desobediencia y también el poder que tiene la obediencia. La obediencia tiene el poder para hacerte crecer, para que la gloria de Dios descienda en tu vida, para que puedas ver la manifestación real, genuina, verdadera, para que Dios te use. Pero la desobediencia tiene el poder de truncar todos los planes que Dios tiene contigo. No vas a llegar a ninguna parte a no ser que aceptes y te determines en obedecer a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Si Satanás el diablo tentó a Jesucristo, lo instó a que desobedeciera al Padre, es porque Satanás el diablo sabía el poder que tiene la desobediencia, el poder destructivo que tiene la desobediencia. Pero Jesucristo obedeció. Y si hay algo que Dios está buscando en nosotros, es que tengamos ese corazón. No importa lo que veamos, no importa lo que experimentemos, no importa lo que estemos viviendo, sencillamente Dios está buscando que nosotros seamos obedientes. ¿Cuántos dicen amén a eso? El mensaje de hoy se llamó obedece. Dios está buscando gente que obedezca. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero obedecer, yo quiero obedecer, yo quiero obedecer. ¿Cuántos le dan palmas de alabanza al Cristo de la gloria? Dios bendiga esta reflexión de la palabra. Yo quiero orar. Gloria al Señor. Póngase de pie la iglesia y vamos a orar un momento para que Dios pueda ayudarnos, para que Dios pueda bendecirnos en esta tarde. Cada vez que se predica la palabra, Dios nos habla de manera literal al corazón, de manera clara al corazón. Y hay áreas en las cuales estamos fallando. Hay áreas en las cuales nos hemos acostumbrado a fallar. Y Dios quiere sacarnos de esa condición. Dios quiere sacarnos de esa condición.
El Señor quiere que seamos una iglesia obediente, una iglesia que obedezca su palabra, una iglesia que obedezca cada vez que Dios hable. ¿Qué padre se sentiría bien en esta tierra al ver a su hijo que constantemente desobedece? Si los hijos terrenales muchas veces provocan amargura en el corazón de los padres por causa de la desobediencia, ¿cuánto más nosotros podemos provocar en el corazón de nuestro Padre Celestial? Dios está buscando gente obediente, gente que obedezca. Oh, mi alma te adora, mi alma te adora. Gracias, Padre mío, por esta tu palabra. Gracias, Señor, por esta tu palabra. Ayúdanos. Tú conoces, Dios mío, a cada uno de nosotros que estamos aquí en este lugar. Tú conoces, Dios mío, nuestra vida, nuestro corazón. Tú conoces, Dios mío, la necesidad que hay en nuestra alma, en nuestro espíritu. Tú conoces, Dios mío, Señor, esa área débil que hay en nuestro corazón, que nos cuesta muchas veces, con la cual transamos. De tiempo en tiempo transamos con esa área y decimos, no, esto no es importante. No pasa nada, quizás más adelante veo este asunto. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia obediente. Ayúdanos, Señor, a ser hijos obedientes. Que cuando tú nos hables, Señor, al corazón, tu palabra, Dios mío, pueda quedar grabada en nuestros corazones. Que no solamente seamos oidores, sino más bien hacedores de tu palabra. Siempre han existido personas en las iglesias, en las congregaciones, que solamente escuchan tu palabra, pero nada cambia en ellos. Siempre ha existido esa gente, Dios mío, que resisten a la palabra y nada cambia. Siempre ha existido ese tipo de personas. Pero en esta hora, Dios mío, si te place tocar, Dios mío, ese corazón endurecido, en un estado de rebeldía, de oposición a tu palabra, por favor, Dios mío, Señor, quebranta corazones, como lo hiciste, Señor, con el mío, como lo hiciste, Señor, con cada hermano, hermana, Señor, que te ha conocido, para que puedan, Dios mío, provocarse cambios reales, para que, Dios mío, puedan crecer, avanzar y no quedar, Dios mío, Señor, en el camino. Muchas veces, Señor, hay gente que avanza a pasos agigantados en la obra de Dios. Y hay otros que se estancan, Señor. Hay otros que comienzan a hundirse en su vida cristiana, en su vida espiritual. Pero ayúdanos, Señor, a nosotros a ser una iglesia obediente. Queremos obedecer tu palabra. No solamente queremos oírla, queremos obedecerla. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, es decir, aquel que obedece la voluntad de Dios. Ayúdanos, por favor. Gracias por esta tu palabra. Gracias, Señor, por esta tu palabra. Pon tu mano, Señor, sobre cada vida que ha pasado aquí al frente, aquí adelante, Señor.